Muy buenas tardes. Desde el Centro de Estudios en Administración Tributaria, le damos la bienvenida a la emisión número 19 del ciclo mensual de entrevistas llamado Conversando con el SEAT. Nuestros invitados del día de hoy son los contadores públicos Ricardo Cos y Martín Caranta, con quienes vamos a conversar sobre el proyecto del aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Presentamos además el panel del Centro de Estudios en Administración Tributaria, que hoy nos acompaña, que está compuesto por el contador público Alejandro Huet, de la Comisión Técnica, el contador público Gabriel Bordiñón, del Observatorio de Innovación y Transformación Digital, quien cerrará haciendo la presentación de la reciente publicación de este centro de estudios sobre la imposición a las grandes fortunas. Va a moderar el coordinador académico, el contador público Gabriel Badel, y le doy el uso de la palabra a nuestro director, el licenciado Castagnola. Hola, buenas tardes a todos. Realmente hoy es una jornada importante para el centro. Vamos a tocar un tema realmente importante que está debatiéndose hace varios meses a nivel del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, en la sociedad, en los medios, y nos pareció oportuno hacerlo antes que la ley esté promulgada. No es lo que habitualmente hacemos, pero nos pareció oportuno hacerlo ex ante, como dirían los economistas, a efecto de que poder escuchar las opiniones de dos profundos conocedores del tema tributario, el doctor Ricardo Cos y el doctor Martín Caranta, que realmente pueden aportar ideas, sugerencias, críticas, propuestas de un tema como es este aporte extraordinario a las grandes riquezas, o esto que puede llamarse aporte, puede llamarse impuesto, que realmente no es una circunstancia exclusiva de Argentina, es algo que se viene debatiendo en el mundo hace bastante tiempo y ha sido su importancia acentuada por el surgimiento de esta terrible pandemia que afecta al mundo, pero que ya antes de la pandemia se estaba discutiendo, incluso en Estados Unidos, e incluso en los trabajos de Piketty, de Manuel Sáenz, con respecto a la concentración de la riqueza, pero que sin ninguna duda la pandemia lo ha llevado al candelero mundial, y este tema es un tema que tiene sus muchísimas facetas, desde la técnica tributaria y desde los principios básicos de la tributación, o sea, en qué medida el objetivo central de recaudar para atenuar el déficit fiscal compite o entra en conflicto con la neutralidad en la toma de decisiones. De tal manera que hay una cantidad un sinnúmero de aspectos asociados a este aporte o a este tributo que nos pareció oportuno que sean considerados en este momento, y tuvimos la suerte de poder contar con esta presencia de estos dos destacados profesionales. Creo que es el momento justo, y el propio observatorio de nuestro centro también ha hecho una tarea de hacer una especie de raconto, de mirada global, cómo han sido evolucionados este tipo de impuestos patrimoniales a lo largo del tiempo, a través del tiempo. Así que creo que va a ser una jornada muy rica, con profundos conocedores del tema y con el aporte adicional del trabajo de la gente que ha trabajado en el observatorio para hacer un relevamiento sobre impuestos patrimoniales o aportes de este tipo que han sufrido altas y bajas a través del tiempo, impuestos que se pusieron, que se modificaron, que se los sacó, que se los volvió a instalar, de tal manera que tiene una cantidad de facetas que, a mi criterio, al criterio de nuestro equipo, porque esto es un equipo que este tipo de decisiones las tomamos en conjunto, creo que puede ser de suma utilidad, tanto para la audiencia natural que tenemos, como cualquier otra persona que esté interesada en el tema. Así que muchísimas gracias y esperemos estas exposiciones que creo que van a ser de gran interés para todos nosotros. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, muchas gracias, Horacio. Es un placer estar nuevamente en un Conversando con el SEAT, en un viernes a la tarde, esta vez con un tema de muchísima actualidad como es la imposición a los grandes patrimonios. Les recordamos que sobre el final de la charla vamos a estar exponiendo
un código QR que ustedes podrán escanear con sus teléfonos y pedir un certificado de participación. El único requisito que les vamos a pedir es que estén suscriptos a nuestro canal de YouTube y que contesten una breve encuesta de satisfacción y donde le vamos a estar preguntando cuáles son los temas de interés que quieran que sigamos desarrollando en este ciclo. Bueno, en el 14º Congreso de Economía y Gestión, la ECOM 2020, hemos contado con la presencia de Marcio Verdi, que es el secretario ejecutivo del CIAT. Él expuso un cuadrante con distintos tipos de medidas que se están tomando en el mundo en materia de política tributaria. Nos hacía mención en esa oportunidad a la existencia de una tendencia a la imposición progresiva a las altas rentas y los impuestos a los altos patrimonios, pero que esto estaba siendo discutido en los distintos países. Los invitamos a ver esa charla que es muy, muy interesante y está en nuestro canal de YouTube y vamos a estar poniendo el link en los comentarios, no en el chat, sino en los comentarios en la parte de abajo de esta emisión. La República Argentina no es ajena a esta tendencia. Existe un proyecto de aporte extraordinario sobre el patrimonio que está siendo discutido en el Poder Legislativo. Ya está en la Cámara de Diputados y va a ser discutido. El objetivo del día de hoy es conocer este proyecto, conocer los alcances de este proyecto desde la visión de dos expertos tributaristas y vamos a estar cerrando con un análisis internacional a partir de un trabajo realizado por Gustavo Obercie del Observatorio del CEAT y que va a ser presentado por Gabriel Bordiñón, que es el coordinador del observatorio. Así que sin más, le doy paso a Alejandro Agüed de la Comisión Técnica para cederle el honor de presentar al primer invitado del día de hoy. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Bien, muy bien y contento, la verdad, de poder haber participado de la organización de esta jornada. En lo personal me pone muy contento y, digamos, voy a pasar a presentar a Ricardo Cos, que es un experto tributarista académico del ámbito nacional. Ricardo no necesita demasiada presentación, pero bueno, voy a comentar un poco su trayectoria en breve. Es el gerente técnico del Departamento de Asesoramiento Fiscal en San Martín, Suárez y Asociados. Es profesor regular de grado de Teoría Técnica Impositiva 2 de Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. En lo personal tengo el enorme gusto de formar parte de su equipo de trabajo. Es aparte profesor de posgrado de tributación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ex asesor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Es aparte conferencista y autor de numerosos artículos y publicaciones. Bueno, charlando, digamos, en el equipo de trabajo de la facultad varias veces, intercambiamos opiniones sobre este proyecto, así como de otros tantos iniciativas, digamos, en materia tributaria que se dan en el ámbito nacional. Y la presencia de Ricardo realmente es sumamente valiosa porque él conoce al detalle, digamos, y se ha tomado el trabajo de analizar todas las implicancias que lleva este proyecto consigo, de forma tal de que vamos a tener la posibilidad de escuchar de un experto realmente todas las implicancias que tiene este proyecto digamos, contenido. Así que bueno, me gustaría darle la palabra a Ricardo, digamos. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, digamos, tenemos el gusto de escucharte. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Y bueno, creo que es un momento muy particular el que estamos viviendo porque de lo que vamos a hablar es de un proyecto de ley que fue aprobado por los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. Es el dictamen, de esa Cámara salió un dictamen en mayoría y un dictamen en minoría. El dictamen en mayoría es lo que vamos a analizar nosotros, y el dictamen en minoría, la única información o la única ponencia que hace el dictamen en minoría es no aprobar el aporte obligatorio y extraordinario. Con lo cual, la minoría lo que pretende es que
claramente los problemas que se quiere financiar a través de este impuesto sean financiados a través de la recaudación impositiva que existe en la República Argentina, como a los efectos de hablar un poco del diseño de esa estructura tributaria, agrego o caracterizo solamente lo siguiente. El 70% de la recaudación de los impuestos nacionales y provinciales son indirectos, con lo cual la gran mayoría de ellos tienen carácter regresivo, y el 30% son impuestos directos, pero dentro de esos impuestos directos el que más proporción tiene es el impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta de Argentina, y ese impuesto a las ganancias alrededor del 15% es en escala progresiva, y el resto, el 85%, es tributado por las empresas que tienen una tasa proporcional, inclusive también para la distribución de dividendos, con lo cual es relativamente sencillo calcular el grossing up de la incidencia tributaria para que vaya el precio de los productos. Como en la República Argentina las principales empresas tienen posición dominante en los mercados en los cuales operan, es de esperar que este impuesto habitualmente directo, habitualmente progresivo, se transforme en un impuesto indirecto y regresivo. Pero bueno, esto es una especulación con respecto a la verdadera situación tributaria que tenemos en el país. Si a ustedes les parece, empezamos ya mismo con el análisis del aporte extraordinario obligatorio. Muy buena la introducción, Ricardo, así que te escuchamos sobre el proyecto. Dale. Supongo que está en pantalla. Bien. Este proyecto de ley de aporte extraordinario obligatorio, antes quiero decir lo siguiente: si en el transcurso de mi exposición, en lugar de aporte digo impuestos, el lapsus está justificado por Freud, es la verdad. Eso es lo que yo pienso, pero bueno, se llama aporte extraordinario. ¿Quiénes son los sujetos obligados y cuáles son los bienes alcanzados por este impuesto? Tenemos tres grupos de contribuyentes. En principio son personas humanas y sucesiones indivisas. El primer grupo es el de los residentes en el país, y en este caso su imposición abarca a la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, incluyendo a cualquier forma asociativa o societaria, con lo cual intervienen las acciones, interviene todo en forma directa o indirecta. Quiere decir que los residentes en el país pagan, por ejemplo, por las acciones de las sociedades anónimas que tuvieran. Los residentes en el exterior, los de nacionalidad argentina con domicilio o residencia en guaridas fiscales, tienen el mismo tratamiento que los residentes en el país. Y el resto de los residentes en el exterior por la totalidad de sus bienes en el país. Ahora, quiero llamar la atención sobre un punto que a mí me sorprendió cuando leí el proyecto, porque habla de las personas físicas de nacionalidad argentina. Creo que no me equivoco mucho si digo que en el único caso en donde yo recuerde, por lo menos, que se apela a la vinculación geográfica por nacionalidad y no por residencia en los impuestos nacionales, es en el test de residencia, en el tercer o cuarto caso del test de residencia para definir la residencia de los que tienen doble residencia tributaria. Creo que es el tercero o el cuarto indicador para definir la residencia, el tema de la nacionalidad. En el resto de los impuestos no se aplica el criterio de nacionalidad,
Y para que ustedes tengan una idea, la nacionalidad es el criterio de vinculación que tiene Estados Unidos, que obliga a todos los naturales de Estados Unidos a pagar el impuesto por los resultados que tuvieron en el exterior, aunque residan en el exterior. Este criterio de nacionalidad, que es toda una novedad, va a tener que ser administrado por el fisco y no sé sinceramente cómo se las va a arreglar la AFIP para poder instrumentar este criterio de cuáles van a ser las herramientas de verificación y fiscalización que va a poder aplicar respecto de argentinos que residan en guaridas fiscales para poder hacer efectivo esta tributación. Dijimos que el resto de los residentes en el exterior por la totalidad de sus bienes en el país. Entonces, ¿cuáles son las diferencias importantes que tenemos? ¿Cuáles son los bienes no alcanzados de los no nacionales residentes en el exterior? Bienes no alcanzados situados en el país. Las personas humanas por sus aportes a trust, fideicomisos, etcétera, es decir que si yo soy un residente en el exterior, que tengo un campo o que tengo una cuenta corriente en la República Argentina, yo voy a pagar por esa tenencia. En cambio, si lo que tengo son acciones de una sociedad anónima argentina, que es la poseedora de los bienes, no voy a pagar sobre esa tenencia. Es decir, hay una evidente desigualdad en el tratamiento de las bases imponibles entre los residentes en el país y los residentes en el exterior. Y el segundo grupo lo tenemos como diferencia, que las empresas que no sean personas humanas, por la tenencia de sus bienes en el país, no quedan alcanzadas, como sí quedan alcanzadas, por ejemplo, el impuesto a los bienes personales. Es realmente sorprendente que se haya elegido esta diferenciación, no solamente por el carácter de desigualdad, sino que básicamente porque los residentes en el exterior no votan en la Argentina. Entonces, lo lógico sería tratar de no gravar a los residentes y gravar a los residentes de afuera para exportar el efecto o el peso de los impuestos. Y acá se está procediendo de la otra manera. Realmente me parece sorprendente la elección que se ha efectuado. La norma establece una presunción. Establece una presunción que básicamente lo que dice es que cuando se operen variaciones en la tenencia patrimonial durante los 180 días inmediatos anteriores a la vigencia de la ley, se hace presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid para no pagar impuestos, situación en la cual la AFIP podrá disponer que se compute en el aporte. Yo he escuchado varias veces que la AFIP lo que puede hacer es retrotraer la figura jurídica elegida. No es verdad, no es eso. Lo que puede hacer la AFIP es obviar la estructura jurídica inadecuada, artículo 2 de la Ley de Procedimiento Fiscal, y sumar los bienes, por ejemplo, de una donación. El tema de los 180 días es bastante complicado porque son 180 días hábiles. Creo que esto llega a la primera semana o segunda semana de febrero, sin tomar en cuenta de qué pasa con respecto, cómo se computan los días de cuarentena, porque si los días de cuarentena se computaran como días no hábiles, todavía no tendríamos la cuenta de días no hábiles, estaríamos prácticamente cerca de cero. Entonces, claramente la presunción puede admitir prueba en contrario, y bueno, esta es una opción que el fisco va a poder elegir en el caso que considere necesario hacerlo. ¿Cómo se evalúan los bienes?
Se evalúan los bienes de acuerdo con la ley de impuesto a los bienes personales, independientemente del tratamiento que tengan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible. Para aquellas personas que están escuchando esta charla y que no sean de nacionalidad argentina o que no tengan conocimientos acabados respecto del sistema tributario argentino, les comento que en general, en el impuesto sobre los bienes personales, lo que se trata de gravar tanto los inmuebles como los rodados es con un intento de acercarse al valor de mercado, eligiendo en el caso de los inmuebles el valor fiscal para pagar los impuestos provinciales y en el caso de los rodados para tomar en cuenta el valor de transferencia de los rodados en la dirección del registro automotor. Pero son cuestiones debatidas respecto de si efectivamente se alcanza el valor de mercado. El resto normalmente es al valor, la moneda extranjera obviamente a valor de cotización de cierre, y los intereses, la moneda argentina con los intereses devengados hasta el momento del cierre. Acá se presenta en la ley un problema interpretativo. Los bienes exentos en el impuesto sobre los bienes personales, ¿están también exentos en el aporte? La norma no dice nada. Si la norma no dice nada, yo puedo entender dos cosas. Que como no dice nada, no están exentos. O como no dice nada, como yo lo hago, como hago la evaluación de los bienes de acuerdo con la ley del impuesto a los bienes personales, los exentos en bienes personales están exentos también en el aporte obligatorio. ¿Y por qué hago tanto hincapié en este tema de las exenciones, si van o no van? Este tema no lo voy a poder contestar, simplemente planteo la pregunta y tengo un problema interpretativo que me lleva a cualquiera de las dos opciones. ¿Por qué le hago hincapié a los bienes exentos? Hago hincapié a los bienes exentos porque fíjense cuáles son los principales bienes exentos en el impuesto a los bienes personales. Los bienes inmateriales, es decir, llaves, marcas, patentes, etcétera. Los bienes amparados por franquicias en Tierra del Fuego, en la provincia de Tierra del Fuego, que tienen franquicias, son bienes exentos en bienes personales. Gran duda de la provincia de Tierra del Fuego si están o no están exentos los bienes franquiciados. Pero el tercer tema es para mí de significativa trascendencia, porque están exentos en el impuesto a los bienes personales los inmuebles rurales cuyos titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas, cualquiera sea su utilización. Con lo cual, si yo soy una persona física que tengo un campo en forma personal, por ejemplo, que lo arriendo o lo exploto de otra manera, no importa, ese inmueble rural no paga el impuesto a los bienes personales. La pregunta es, ¿paga el aporte obligatorio? No lo sé, planteo la pregunta. La misma pregunta la tengo con títulos, bonos, etcétera, emitidos por el Estado. Acá ya la duda se hace más dudosa porque normalmente las leyes de emisión de estos títulos establecen exenciones para los títulos en particular y los depósitos en entidades financieras que también están exentos en impuestos a los bienes personales. Y esta es la gran duda. ¿Les alcanza la exención? ¿No les alcanza la exención? ¿Cómo es la historia? ¿Cuáles son las exenciones que sí se han legislado en el impuesto? En el aporte. Están exentos cuando la totalidad de los bienes no exceda de los 200 millones de pesos. Y los superiores a 200 millones de pesos quedan alcanzados por la totalidad de los bienes. Obsérvese que si yo tengo 199, 999, 999, no pago nada. Y si tengo 200 millones
1 peso tengo que pagar por todo, lo cual genera una inequidad obvia en el límite. Pero bueno, está armado con este criterio porque se querían alcanzar o se quieren alcanzar las grandes fortunas definidas como aquellos que excedan una tenencia de bienes de 200 millones de pesos. ¿Cuáles son las alícuotas que se establecen? Las alícuotas para bienes en el país son las que ustedes tienen en pantalla. No me merecen mayores comentarios, pienso que está claro cuál es el criterio. Y los bienes en el exterior, en la medida que no estuvieran repatriados, tienen una escala que es un 50% de tasas, que es un 50% superior a la escala de los bienes en el país que ustedes también tienen en pantalla. ¿Qué es repatriación? Es decir, ¿cómo hago yo para que los bienes que están en el exterior no paguen la tasa más grande, la tasa 50% superior, y paguen la tasa como si fueran bienes en el país? En este caso, el ingreso al país dentro de los 60 días de la entrada en vigencia de las tenencias de moneda extranjera en el exterior y los importes generados como resultado de la realización de activos financieros en el exterior, que representen como mínimo 30% del valor de dichos activos. Los fondos que vengan de esta manera deberán depositarse hasta el 31 de diciembre del 2021 en entidades financieras o darle a alguno de los destinos que establezca el Poder Ejecutivo Nacional. Claramente podemos ver acá que hay un tratamiento diferenciado respecto de aquellos residentes en el país que ingresen el dinero dentro de los 60 días, por lo menos el 30% del valor de dichos activos financieros. Apoyándome en la definición que Martín Caranta, mi coequiper en esta exposición, hizo respecto de cuáles son los activos financieros en el exterior, les muestro en pantalla cuáles son, y tenemos moneda extranjera depositada en entidades financieras y participaciones en títulos valores, empresas beneficiarios de fideicomisos o similares, fundaciones, etc. Acá tenemos la totalidad de los bienes que son definidos como activo financiero y trayendo el 30%, entonces los bienes en el exterior quedan grabados a la tasa de como si fueran bienes en el país, ¿Cuál es el destino de la recaudación que se piensa obtener? El 20% para equipamiento médico, elemento de protección, etcétera, es decir, hablando mal y pronto, COVID-19. El 20% a subsidios para MIPYMES y para sostener el empleo y las remuneraciones. El 20% a becas de Progresar para que las personas puedan capacitarse. El 15% para la mejora de la salud y las condiciones habitacionales en los barrios populares, es decir, lo que habitualmente denominamos Villa Miseria, que también es América, como decía el prestigioso escritor Berbisky, Bernardo, no Horacio, Bernardo Berbisky. Y el 25% exploración, desarrollo y producción de gas natural. ¿Y cuál es la recaudación esperada? Acá tenemos un cuadro que es un resumen de un trabajo preparado por la FIP, en donde tenemos las presentaciones de impuestos sobre bienes personales del 2019, los bienes declarados y la recaudación potencial prevista de acuerdo con las tasas. Entonces, tenemos 7.438 presentaciones y 1.860 que no se presentaron al vencimiento,
por lo tanto las estimaciones son en función de las presentaciones del 2018, y 9.298. ¿Por qué no se presentaron las 1.860 al vencimiento? Y yo creo, sinceramente, muy probablemente que esto esté fundado en la necesidad de una planificación impositiva de acuerdo con lo que establezca este aporte obligatorio. Creo que hay 1.860 contribuyentes que están esperando que le muestren todas las cartas del aporte obligatorio para ver de qué manera plantean su presentación del impuesto sobre los bienes personales. Los bienes declarados son los que figuran en millones de pesos y la recaudación esperada es de 307.000 millones de pesos, casi 308.000 millones de pesos, de los que representan el 1,13% del PBI. De estos 307.898, aproximadamente la mitad lo pagan unos 290 contribuyentes. De los 307.000, unos 290 contribuyentes. Estamos hablando de 9.298 contribuyentes, de los cuales 290 aproximadamente van a tributar el 50% de 307.000 millones. Según, insisto, las estimaciones efectuadas por AFIP. ¿Qué representan 307.000 millones respecto de los recursos presupuestarios? De acuerdo con el presupuesto 2019, representan el 14% de los ingresos tributarios, y respecto del recién aprobado presupuesto 2020, el 11,18%. Rentas de la propiedad, que incluye las rentas obtenidas del banco, que incluye la distribución de dividendos del Banco Central, es el 15,40%, y aportes y contribuciones del SUS, estamos hablando, es alrededor del 23%, es decir, los 307.000 millones representan estos valores. Con respecto a algunos ingresos, ¿a qué equivalen los 307.898 millones? Adelantos transitorios del Banco Central, el 19%, es lo que representa el 19% de los adelantos del Central. 42% de las contribuciones patronales, 74% de los aportes patronales, de lo que va al ANSES, del impuesto de débitos y créditos, el 72%, del IVA el 51%, es significativo, de ganancias el 78% y de derechos de exportación el 80%, equivale al 80%. ¿Qué son estos 307.898 millones respecto de algunos egresos? La fuente, en todos los casos, la fuente de las estimaciones del 2020 están al mes de septiembre, perdón, al mes de julio, que son 2 meses anteriores a la fecha en la cual se aprobó todo esto. Las jubilaciones, respecto de las jubilaciones, representa el 17%, las ayudas sociales el 24%, las transferencias el 37%. Respecto de los intereses de la deuda a largo plazo, es el 73%. Respecto de las transferencias al PAMI, 2,75 veces. Respecto de las transferencias al FOGAR, que es el fondo de reserva que sirve para garantizar créditos, 5,50 veces. Las transferencias a AISA, 6 veces. Y respecto de las transferencias a la Universidad de Buenos Aires, en la cual estamos en este momento dando esta charla, es de 10 veces. Mentira, la charla la estoy dando desde mi casa, pero me siento parte de la Universidad de Buenos Aires, y más o menos 10 veces es lo que estamos
lo que está significando este aporte obligatorio. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero haber sido lo suficientemente claro y quedo a disposición para las consultas o comentarios que quieran efectuar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Realmente espléndida la exposición, muy clara y sobre el final muy esclarecedora respecto de la significatividad que esto va a adquirir. Bueno, damos paso a continuación entonces a nuestro próximo invitado. Ricardo, te pedimos que te quedes con nosotros en el backstage. Vamos a presentar a Martín Caranta. Él es contador público de la UBA con mención magna cum laude, es socio de impuestos en Disiqui, Litvin y Asociados, docente de la Dirección Académica del Conocimiento del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, docente en cursos de actualización impositiva en los colegios profesionales del país, ex docente de Teoría y Técnica Impositiva 1 de nuestra facultad, autor de 5 libros sobre tributación nacional y provincial, ganador de los premios Dino Harach y Manuel Belgrano del Consejo de la Ciudad de Buenos Aires y ganador también del premio en las 42ª Jornadas Tributarias del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. Es conferencista y autor de más de 175 artículos de doctrina y práctica tributaria y en medios periodísticos nacionales. Martín, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por participar en esta emisión de Conversando con el SEAT. Bueno, muchas gracias a todos los queridos amigos del SEAT por la invitación. La verdad que un gusto poder estar con ustedes y compartir algunas ideas con tantos colegas que son parte del centro. También, bueno, como bien decía Ricardo, uno se siente muy bien acogido por estar dentro de la UBA, porque yo también soy graduado de esta institución y he sido docente un tiempito. Así que bueno, la idea es poder compartir con ustedes algunas inquietudes que genera este proceso o esta ley que está en proceso, que también fue explicando Ricardo previamente. Plantea algunas inquietudes, algunos puntos de vista por ahí diferentes, algunas oportunidades de mejora, ¿sí? Recordemos simplemente que esto tiene un dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto de Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, obviamente un dictamen de minoría también, y todavía espera a ser tratado en el recinto, ¿sí? Por ahí un comentario no muy formal que ha llegado es que esto sería parte de un compromiso de las provincias y de la Nación en el marco de un nuevo consenso fiscal, el Consenso Fiscal 2020, que está elaborándose, en donde los compromisos de las provincias incluyen la aprobación de este aporte solidario antes del 31 de diciembre. ¿Sí? Así que bueno, obviamente con mayor razón comentar los puntos de mejora, ¿sí? A los efectos de que tal vez tengamos la suerte de que algo se pueda corregir, ¿sí? Algunas de las cosas son compartidas con lo que ha mencionado Ricardo Cos precedentemente. Así que bueno, ojalá sirva para sumar un granito de arena. Les consulto si se está viendo la pantalla. Se ve perfecto. Adelante, te escuchamos atentamente. Lo que les voy a proponer entonces, asumiendo el compromiso de no repetir lo que ya fue expuesto por Ricardo, es hacer una repasadita por este proyecto de ley, o sea, por el dictamen de la mayoría, a los efectos de ir levantando algunos puntos, ¿sí? Primero que nada, coincido con Ricardo totalmente en que, si bien se comenta que es un aporte, esto es un impuesto, ¿sí? Tiene todas las características de un impuesto, entre ellos la recaudación coactiva, ¿sí? De parte del Estado, además es obligatorio, ¿sí? Y acá un tema importante, porque ustedes recordarán que la primera noticia de esta medida, de este aporte solidario, de este impuesto a las grandes fortunas, se conoció por abril, ¿sí? Y lo que se decía es que iba a ser sobre bienes al 31 de diciembre, después al 31 de marzo. Bueno, en definitiva, la novedad que trae este dictamen es que son los bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley los que van a merecer la recaudación de este aporte solidario, ¿sí? Los que van a estar grabados con este aporte solidario. Los sujetos alcanzados, como bien dijo Ricardo, son personas humanas y sucesiones indivisas residentes del país, ¿sí? Y acá la norma lo que dice es
comprendidos y evaluados de acuerdo a la Ley de Bienes Personales, pero acá entiendo que las exenciones no tienen cabida, ¿sí? Por el hecho de que dice, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen, además agrega sin deducción de monto mínimo imponible, ¿no? Entonces, respecto de esta forma de considerar los bienes, es decir, de tomar lo que dice la Ley de Bienes Personales, en cuanto a su evaluación, ¿sí? Acá es importante tener presente que los activos los podemos clasificar de tres maneras, activos productivos, activos improductivos y activos especulativos. Entonces, las personas humanas y sucesiones indivisas que están siendo alcanzadas tal como la ley lo comenta, por estos tres tipos de activos, ¿sí? Estos tres tipos de activos componen la riqueza de una persona, la riqueza como el conjunto de su patrimonio, pero, como bien dice un docente de la facultad, un titular de cátedra, que es un socio y amigo, César Litvin, este gravamen nace con el mismo pecado original que el impuesto a los bienes personales, porque alcanza en forma imperfecta el patrimonio de las personas, porque no descuenta las deudas. Entonces, en definitiva, puede estarse ante el caso de una persona que tenga 300 millones de activo y tenga 300 millones de pasivo porque está totalmente apalancado. En definitiva, desde el punto de vista contable, no tendría ningún patrimonio, o su patrimonio equivale a cero. Ahora, de acuerdo a este gravamen, parecería ser que tiene una gran fortuna y merece la recaudación del aporte solidario. Lo cual, bueno, humildemente entiendo que es un error, ¿sí? Y es el mismo error que presenta el impuesto sobre los bienes personales. ¿Qué pasa con las personas humanas de nacionalidad argentina domiciliadas o con residencia en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación? Bueno, es una novedad realmente que se considera nacionalidad a los efectos de nuestros impuestos. La realidad es que la nacionalidad no había sido tenida en cuenta como criterio de vinculación para definir el aspecto espacial de los gravámenes. Y acá también hay un tema que no es menor, que es el por qué motivo o causa válida se toma a los efectos de tener en cuenta las jurisdicciones no cooperantes o las jurisdicciones de baja o nula tributación, ¿sí? ¿Qué puede pasar con un jugador de fútbol que esté residiendo en algún país de Europa que tenga esta característica? ¿O qué puede pasar con un empresario que en el año 2017 o 2015 o mucho antes de que se conozca este proyecto de ley se hayan mudado a un país como Paraguay, supongamos, ¿sí? Que con el decreto 862 del 2019, publicado en el Boletín Oficial el 9 de diciembre pasado, es un país no cooperante, ¿sí? Entonces, en definitiva, acá humildemente lo que veo es, primero, una falta de coherencia con todo lo que nuestros gravámenes vienen haciendo al respecto, y después parecería ser que esto no es otra cosa que una muestra de voracidad fiscal, ¿sí? O de grandes necesidades recaudatorias. La realidad es que si una persona perdió la residencia, ¿sí? Hace mucho tiempo y se mudó a un país, esto en definitiva lo que está haciendo es desnaturalizar su consideración respecto al sistema tributario argentino. Con las personas humanas y sucesiones indivisas residentes del exterior, solamente vamos a tener el alcance por los bienes que ellos tienen en el país, ¿sí? A través de un responsable sustituto, obviamente, ¿sí? ¿Qué es lo que muchos empresarios están viendo acá? Que están alcanzadas solamente las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el exterior, ¿sí? Pero bueno, a lo mejor puede darse el caso que una gran empresa del país no pertenezca a una persona humana o sucesión indivisa residente en el exterior, sino que pertenezca a otra empresa del exterior. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una inequidad en el tratamiento de los activos que les pertenecen a personas humanas del país, como por ejemplo pertenecen sociedades del país, respecto de las sociedades del país que le pertenecen a sujetos impresos o sociedades del exterior, ¿sí? Había comentado que los bienes alcanzados son aquellos existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley de este gravamen, cuando entre en vigencia, pero veamos lo que dice la segunda parte de esta filmina, ¿sí? El sujeto del aporte se regirá por los criterios de residencia, según la ley de ganancias, al 31 de diciembre del 2019, ¿sí? Bastante tiempo atrás, ¿sí? Es decir, casi un año,
casi más de 10 meses en estos días, ¿sí? Entonces lo que está pasando es que el hecho imponible, que se compone de varios elementos, ¿sí? El elemento objetivo, el elemento subjetivo, el elemento temporal y el elemento espacial, la realidad es que tiene una desalineación con respecto al elemento espacial, porque todos los otros elementos estarían siendo considerados a la fecha de entrada en vigencia de la ley, del gravamen, del aporte, excepto el criterio espacial, el criterio de residencia, ¿sí? ¿Por qué? Y la realidad es que no tiene lógica, es muy desprolijo, ¿sí? Es más, ¿qué pasa con un sujeto que se mudó del país, se fue efectivamente en febrero, en marzo, en abril, se fue al exterior, ¿sí? ¿Va a quedar atrapado por este gravamen? Acá lo que entendemos es que existe todavía un vicio de retroactividad, ¿sí? Justamente la retroactividad era algo que se planteaba con el primer proyecto de ley, con aquellos que elaboraron los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner, donde lo que consideraba era los bienes de los sujetos al 31 de diciembre del 2019. ¿Sí? Entonces la crítica que la profesión había hecho y la doctrina era justamente la consideración de un hecho imponible ocurrido bastante tiempo atrás de la vigencia de la ley o de la entrada en vigencia del gravamen, ¿sí? Justamente lo que se criticaba era la retroactividad. Y esto entendemos que sigue dando lugar a esta crítica, ¿sí? O en definitiva a una desnaturalización del hecho imponible en lo que respecta al aspecto espacial. También hay que decirlo, el cambio que hubo en el dictamen de la mayoría en lo que respecta a la medición de los bienes, al aspecto objetivo del hecho imponible, en realidad, me refiero a conceder los bienes a la fecha de vigencia de la ley, ha sido para sortear esta suerte de retroactividad, pero también, como gran parte de lo que se va a grabar, según el informe de la FIP que comentó Ricardo Cos, se refiere a bienes que están en el exterior y que se evalúan en moneda extranjera, la realidad es que el dólar, ¿sí? Por ejemplo, al 31 de diciembre pasado cotizaba a 59,69, apenitas menos que 60, y esa misma moneda hoy está bastante más cerca de los 80 pesos de cotización oficial del Banco Nación, ¿cierto? No me refiero a la cotización del MEPS ni del contado con liquidación. Entonces, también lo que vemos es que esos números de capacidad recaudatoria o de estimación recaudatoria que habían sido preparados por AFIP para presentarse ante el Congreso, en realidad deberían dar lugar a un poco más de recaudación, ¿sí? Porque sujetos que antes quedaban exceptuados o que se caían del importe mínimo, ahora con la misma cantidad de activos, valuados de otra manera, van a quedar atrapados por el monto mínimo exento. Mínimo exento que la ley o el proyecto de ley no se ocupó de actualizar. Lo natural sería que se actualice ese monto mínimo exento de 200 millones, ¿sí? Siguiendo con el tema de los sujetos del exterior, bueno, como bien dijo Ricardo, van a actuar a través de un responsable sustituto, ¿sí? Acá para tener en cuenta es que ese responsable sustituto del sujeto del exterior que tiene bienes en el país va a tener que consolidar la totalidad de los bienes que pertenezca a ese sujeto del exterior, ¿sí? Con respecto al monto mínimo exento, algo ya comenté recién, y me parece importante tener presente esto, ¿no? 200 millones de pesos, la realidad es que no es una gran fortuna, es una cifra nada despreciable, obviamente, pero estamos hablando de hoy aproximadamente $2.500.000, ¿sí? De un impuesto a la riqueza, pero también recuerdo que el impuesto a la riqueza ya existe, porque el impuesto sobre los bienes personales existe, fue introducido como un gravamen de emergencia y se viene renovando habitualmente, ¿sí? Y la realidad es que ese sujeto que hoy está viendo que sus bienes en el exterior van a ser grabados como mínimo una alícuota del 3%, ya pagó, si no hizo repatriación, bienes personales por el 2019, a la alícuota de 2,25%, ¿sí? Sumamos ambas alícuotas, 2,25 más 3, ¿sí? Son 5,25, y claro, si estamos en presencia por ahí de una inversión inmobiliaria en el exterior, la estadística indica que una inversión inmobiliaria
rinde aproximadamente el 4% anual, aproximadamente, que en algunos países incluso es menos, porque hay veces que en algunos países hay mayores gastos, mayor, por ejemplo, el property tax en Estados Unidos, que insume un valor importante anualmente. Entonces, en definitiva, este sujeto, si analiza bienes personales en conjunto con el aporte solidario, efectivamente no va a tener rentabilidad, ¿sí? Entonces, la principal crítica también sería esta consideración de los 200 millones de pesos, que no es una gran fortuna, ¿sí? Con la primera idea del proyecto, que tomaba los bienes existentes al 31 de diciembre de 2019, teníamos una fortuna de $3.300.000. Hoy, repito, son $2.500.000, ¿sí? Y acá también hay una situación de todo o nada, ¿no? Porque con 200 millones, 1.000 pesos, por decir algo, va a haber gravamen. Con 199 millones no va a haber gravamen. O con 199.990.000 pesos no va a haber gravamen, ¿sí? Las alícuotas las expuso bien Ricardo Coll. Simplemente quiero comentar acá que vamos para los bienes en el país con una alícuota mínima de 2 y una alícuota máxima de 3,50, y acá también tengo presente que estos activos ya pagaron 1,25 del impuesto sobre los bienes personales, ¿sí? Y notamos acá también, una falta de coherencia de parte del legislador, ¿sí? Porque el legislador son los mismos prácticamente, siempre, han votado en el año 2016 la ley 27260, que prácticamente lleva a su mínima expresión el impuesto a los bienes personales, ¿sí? De 0,75 a 0,50, 0,25. Luego lo volvieron a reavivar con alícuotas progresivas hasta el 1,25. Después tuvimos la ley 27.541 y lo lleva para los activos que están en el exterior hasta 2,25. Y ahora tenemos este nuevo impuesto que es patrimonial, que llega hasta 3,50% para los bienes en el país, y para los bienes que están situados en el exterior empieza en el 3% y llega hasta 5,25%, ¿sí? ¿Y por qué los bienes en el exterior pesan más o se graban con una alícuota superior, ¿sí? Me adelanto un poquito, ¿sí? Digamos, si analizamos esto, lo que vamos a notar es que la capacidad contributiva de un sujeto que tiene en el país una determinada fortuna y en el exterior tiene la misma fortuna, lo que va a tener es un peso fiscal, un impacto fiscal muy diferente. Y esto, en definitiva, es una grave afectación, entre otras cosas, al principio de capacidad contributiva, ¿sí? Que en términos de la Constitución lo podemos ver en lo que es, entre otras cosas, el artículo 16, que se refiere a la igualdad, ¿no? La igualdad de igual trato de dos sujetos que presentan una misma capacidad contributiva, ¿sí? También lo que vemos es, en definitiva, que el Estado pretende que se repatrien bienes, como bien explicó Ricardo Coll, para que esos bienes que están en el extranjero, después de su enajenación, sean traídos al país en al menos un 30%, ¿sí? Y acá también parece que la repatriación es algo que se está poniendo de moda, porque la tenemos con bienes personales 2019. La tenemos con la moratoria ampliada de la ley 27.562, que finaliza a fines de noviembre, a fines de este mes. La vamos a ver con este aporte solidario y la vamos a ver a la posibilidad de repatriación nuevamente con el impuesto sobre los bienes personales del 2020, ¿sí? Entonces, comentando un poco lo que piensan los empresarios, ¿sí? El Estado tiene que seducir a los capitales a que entren al país y que inviertan al país y que ayuden a que el país crezca. Realmente al empresario no se lo seduce por la fuerza con un impuesto, ¿sí? Si bien hay posibilidades de uso extrafiscal de los tributos, evidentemente algo no está siendo aceptado por los empresarios, porque en el impuesto sobre los bienes personales, donde la repatriación era del 5%, bueno, los empresarios, los contribuyentes no fueron seducidos. Imagínense ahora con este aporte solidario, donde la repatriación que se pretende es del 30%, ¿sí? Y, como bien dijo Ricardo, mantenerlos hasta fines del 2021 en entidades del país, ¿sí? Volviendo al cuadro que les estoy mostrando, lo que estamos viendo es que un sujeto con bienes en el país de 199 millones de pesos y con bienes en el exterior por 1,5 millones de pesos tendría una alícuota efectiva
y un poquito más del 2%, pero si la situación es al revés, 1,5 millones en el país y 199 millones en el exterior, la alícuota es casi del 3%, ¿sí? Entonces, frente a la misma capacidad contributiva, el nivel de imposición es muy diferente, ¿sí? Vamos a las dos últimas filas. Un sujeto que tiene en el exterior 200 millones de pesos, y en el país tiene 800 millones de pesos, la alícuota efectiva sería del 2,775, y si tuviera el mismo patrimonio total, ¿sí? 1.000 millones de pesos, pero 500 millones en el país y 500 millones en el exterior, la alícuota efectiva sería 4,125%, ¿sí? Sin duda, acá la capacidad contributiva está siendo desvirtuada, ¿sí? Es posible el uso extrafiscal de los impuestos. Hay jurisprudencia también que admite ciertas situaciones excepcionales en materia tributaria a causa de determinadas crisis económicas, ¿sí? O de situaciones extraordinarias, pero de ninguna manera ha sido admitido que se vean agraviados los derechos constitucionales, entre ellos el derecho de protección al patrimonio, que en materia tributaria nosotros llamamos capacidad contributiva, ¿sí? Bueno, estaba para comentarles el tema de la repatriación, que acá algo he mencionado y en definitiva me remito a lo que muy bien explicó Ricardo Cos, ¿sí? Algo les comenté también con respecto al impuesto sobre los bienes personales, que el sujeto pagó. Entonces veamos un sujeto que pagó 1,25 de los bienes en el país y entre 2 y 3,50% por los bienes que tiene exterior. Ahora estaría teniendo una carga tributaria total de entre 3,25 y 4,75%, ¿sí? Y si hablamos de bienes en Argentina y el exterior, bueno, bienes personales por el exterior 2,25% si no hizo repatriación el contribuyente, y considerando la carga tributaria del impuesto extraordinario, del aporte solidario, podemos ver entre 5,25% y 7,50%, ¿sí? La realidad es que, como les mencionaba, determinados activos rinden mucho menos, ¿sí? Y también lo que tenemos acá para mencionar es qué pasa con los activos del país en el marco de esta pandemia. Muchos empresarios están invirtiendo en las empresas, sacando ahorros personales para poder pagar sueldos, para poder cumplir con ciertos compromisos. Entonces acá lo que vemos es que la gravabilidad de sus empresas en este contexto, ¿sí? Es un poco incoherente con otras cosas que han venido pasando que en unos minutos les voy a comentar. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿sí? La clave que acá pretendo resumir, primeramente, es lo que les mencionaba respecto de que la interpretación que yo realizo de este proyecto de ley es que acá no hay bienes exentos, ¿sí? Es más, de hecho, se están grabando los bienes exentos que tiene el impuesto sobre los bienes personales, entre ellos títulos públicos, plazos fijos, ¿sí? Los inmuebles rurales, como muy bien señalaba Ricardo. Respecto a los inmuebles rurales, los empresarios que componen CARVAP, ¿sí? La asociación o la entidad que nuclea a los empresarios de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, entiendo que han manifestado algunos puntos de vista diferentes a los que plantea el proyecto de ley. Principalmente lo que tenemos con los inmuebles rurales, y al igual que con la participación en sociedades, es la iliquidez, ¿sí? Son inversiones grandes, sin duda, son grandes, pero eso es bueno porque invertir en el país para generar empleo, un movimiento de la economía, todo el efecto multiplicador que tiene la economía al dar trabajo es algo muy positivo, ¿sí? Y muchas veces el empresario pone todo, incluso lo que no tienen las empresas, y si ahora se le quiere recaudar un impuesto bastante caro sobre ese tipo de activos empresarios, la verdad es que el mensaje es contradictorio. Justamente por eso es que el impuesto a los bienes personales, que recae la participación, las inversiones en sociedades, tiene una alícuota muy baja. La alícuota ha sido 0,25% y a partir del año 2019, con la modificación que trajo la ley 27.541, se elevó al doble, pero igual es bajo porque es 0,50%, ¿sí? Y también, bueno, gravar los depósitos en plazos fijos, entiendo que atenta contra los depósitos en los bancos, con lo cual contra la capacidad prestable. Grabar los títulos públicos también entiendo que no sería del todo lógico, y a su vez tengamos presente que los títulos públicos argentinos han tenido bastante oscilación, bastantes caídas en el último tiempo, ¿sí?
Un comentario no menor tiene que ver con los trusts irrevocables, ¿sí? Como señala el artículo 3 del proyecto, o del dictamen, los sujetos alcanzados, residentes del país, van a estar alcanzados también por los aportes que hayan hecho a trusts, fideicomisos o fundaciones de interés privado, dice de cualquier tipo, ¿sí? Sin personalidad fiscal. Entonces acá lo que nosotros vemos es que si esto realmente es así, habría también una lesión a la capacidad contributiva. Y en el caso de trusts irrevocables discrecionales, ¿no? El trust irrevocable tiene algunas cosas similares a un fideicomiso, se crea un patrimonio separado, un patrimonio que es totalmente independiente del sujeto que hace el aporte al trust, ¿sí? Y cuando el trust es irrevocable, el sujeto que hace el aporte no puede deshacer el trust, no puede tener el control de los activos, no puede decidir sobre esos activos, sino que son analizados por un sujeto independiente que se llama trustee, que es algo similar al fiduciario. Entonces, la realidad es que acá lo que crea la ley es una suerte de ficción jurídica donde dice que algo que no pertenece más al patrimonio de un contribuyente, que es el caso de estos aportes a los trusts irrevocables, a los efectos de gravamen habría que considerarlos, ¿sí? Entonces, acá es otro punto que merecería ser reconsiderado en los efectos de esta ley en proceso, ¿sí? Justamente por lo que les decía que es la lesión al principio de capacidad contributiva. Planteo acá una inconsistencia sistémica o una incoherencia sistémica, ¿sí? Veamos qué pasó con la reforma fiscal de la ley 27430. Incentivó la retención de utilidades en empresas, ¿sí? Recordarán ustedes que la alícuota de las sociedades argentinas en el impuesto a las ganancias dejó de ser del 35, pasó a ser del 30 en los 2 primeros años, ahora esto se postergó un año más para ser luego del 25, y recién va a hacer la imposición total en un 35% cuando esa sociedad distribuya dividendos, ¿sí? O sea, este es un incentivo a retención y reinversión de utilidades en las empresas. Entonces el empresario puede ser que no haya retirado utilidades, lo haya reinvertido en las empresas, ¿sí? Tenemos una crisis económica, a su vez, donde los ATP y también, bueno, la moratoria ampliada que vino a traer la ley 27.562 justamente contempla la crisis, y lo que decía es, miren, si ustedes tienen estos beneficios de la moratoria o los beneficios ATP, no tienen la posibilidad de distribuir dividendos. Por 2 años no van a poder distribuir dividendos, ¿sí? Entonces, además de eso, de la ayuda por los ATP y la moratoria, muchos empresarios han ido haciendo aportes a sus sociedades o a sus empresas. ¿Para qué? Para pagar sueldos, impuestos, proveedores, ¿sí? Cumplir con otro tipo de compromisos, por ejemplo, leasing, deuda bancaria. Entonces, la realidad es que el empresario que tiene hoy este gravamen de aporte solidario, muchas veces se pregunta de dónde va a sacar el dinero para hacer frente a esta alícuota, que no es una alícuota baja. Un 2%, un 3,50%, que es lo que puede llegar a quedar grabado los bienes en el país, no son alícuotas bajas, ¿sí? Después, un tema no menor que me preocupa mucho es la posible traslación a los consumidores de la carga fiscal, ¿sí? Porque en definitiva el impuesto recae sobre los empresarios, ¿sí? Pero también nosotros sabemos que el empresario está hecho para tener rentabilidad y no para hacerse cargo de costos, entre ellos impuestos. Todo costo que tenga el empresario trata de trasladarlo a los consumidores, o sea, otra vez a sus proveedores. Entonces, en definitiva, podría darse el caso de que en mayor o menor medida, esto dependerá de la elasticidad o inelasticidad de los determinados mercados que afectan a las distintas empresas, pero que el ciudadano de a pie, que no tiene una gran fortuna, vea un aumento en su costo de vida más tarde o más temprano, producto de este aporte solidario, que me parece algo sumamente preocupante. Como bien decía Ricardo, se le llama aporte, pero esto es un impuesto, no tengo duda de eso, y entre otras cosas confirman esta tesis el hecho de que se aplique la ley de procedimiento fiscal, ¿sí? Como también el régimen penal tributario, ¿sí? Entonces, más parecido a un impuesto no hay, entonces esto sin duda es un impuesto. Se comentaba que la consideración como aporte está dada por una cuestión del trámite parlamentario, donde hacer un impuesto nuevo requería en el Congreso una mayoría especial, ¿sí? Pero bueno, eso es un tema que no es tributario, sino más bien de índole legal,
y no me voy a meter porque no es ni mi profesión ni mi especialidad, ¿sí? Y también tenemos que acá se faculta a la FIP a dictar normas complementarias, entre otras cosas para la presentación de una declaración jurada, ¿sí? Me preocupa un poco esta cláusula que se refiere a las variaciones, ¿sí? La comentó Ricardo, voy a tratar de no repetir y de ser bien preciso en dónde radica mi inquietud, ¿sí? Fíjese que refiere a variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte dentro de los 180 días inmediatos anteriores de la entrada en vigencia de la ley, ¿sí? Quisieran presumir una operación destinada a eludir su pago. Entonces acá también lo que es cuestionable es que se faculte a la FIP en el sentido de podrá disponer, ¿sí? O sea, ¿cuándo podrá? ¿Cuándo sí y cuándo no? A que se computen sus efectos. Pero más allá de eso, lo que yo quiero dejar bien en claro acá es lo siguiente, ¿sí? Esto parece una copia de lo que tiene el artículo 30 del decreto sobre los bienes personales. Ese impuesto es un impuesto instantáneo, al igual que este, pero es un impuesto de repetición a lo largo de distintos periodos fiscales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me preocupa acá? Yo lo que veo es un error grosero en materia de derecho tributario. ¿Por qué? Porque no hay obligación sin causa. Eso es tema de derecho de las obligaciones, civil, comercial, etc., ¿sí? Pero en derecho tributario eso también existe. Y en derecho tributario, la causa de una obligación es la ley, por el principio de reserva de ley. No se admite una obligación tributaria sin ley, ¿sí? Entonces, la ley, ¿de dónde resulta? De un acto legislativo. Y se tiene que publicar en el boletín oficial para que sea obligatoria. Entonces, ¿cómo puede ser que yo esté impedido de realizar algo antes de que exista la obligación? ¿Para qué? Para presumir la ilusión. ¿La ilusión de qué? Si no había una ley. Yo no puedo eludir una obligación que no existe. Ningún contribuyente puede eludir una obligación que no existe, ¿sí? Y esto es muy distinto a algo que se conoce en materia de derecho tributario también, efecto noticia, efecto anuncio. Esto lo han comentado, entre otros, Villegas, la doctora Catalina García Vizcaíno, ¿sí? El doctor Mordelia, en su libro de Finanzas Públicas y Derecho Tributario, una obra colectiva. Pero bueno, eso es un efecto de los impuestos, que cuando se conoce una novedad respecto a un nuevo impuesto, aquellos sujetos que consumen determinados bienes o que realizan determinadas actividades tratan de modificar su conducta previamente para no ser percutidos por este impuesto, ¿sí? Pero eso no es evasión, no es delito. Reitero, no se puede evitar una obligación que no existe, menos se puede evadir, ¿sí? Y en todo caso, la ilusión no es evasión, ¿sí? Porque la ilusión es algo lícito, la evasión es un delito, ¿sí? Entonces, en definitiva, acá entiendo yo que esto no admite ni siquiera una mirada respecto del principio de realidad económica, porque lo que bien decía Ricardo con respecto al artículo 2 de la ley 11.683, habla de aplicar ante una situación figuras que el derecho privado no aplicaría, ¿sí? Entonces, acá entiendo yo que tranquilamente una familia puede reestructurar su patrimonio, puede haber anticipos de herencia, y esto no merece una mirada a los efectos de la realidad económica, y esto no merece una calificación de evasión ni una aplicación de este instituto que prevé el tercer párrafo del artículo 9 del proyecto de ley, ¿sí? Pero bueno, no se trata solamente de decir lo que está mal o de decir lo que uno no haría, sino creo que también es responsabilidad de cualquier profesional sugerir cambios positivos, ¿sí? Siempre que se habla de impuestos, se habla de algo que es antipático, ¿sí? Porque ningún contribuyente quiere pagar impuestos. ¿Por qué? Porque el contribuyente, la realidad es que quiere usar su dinero para sus gustos personales, para sus inversiones. Entonces, justamente es por eso que se crea el impuesto a partir de la Cámara de Diputados, para que sean los representantes del pueblo los que deciden la creación de un tributo o la modificación de un tributo. Y después es senadores la que termina completando el acto legislativo, ¿sí? Si bien el impuesto es una herramienta de finanzas públicas o un recurso, no es el único, ¿sí? Entonces, sería bueno, y aquí están las sugerencias, dar también la posibilidad de que en vez de pagar el impuesto, un sujeto adquiera un bono a los efectos de darle al Estado los recursos financieros que necesita para cumplir con su finalidad, ¿sí? O también la posibilidad de hacer inversiones productivas y en actividades estratégicas en complemento o en sustitución de lo que sería el impuesto,
¿sí? Y también vemos que este proyecto de ley, en todo lo que es el mensaje de elevación, tenía una preocupación grave por la crisis económica, mantener el nivel de empleo. Bueno, entonces lo que sería bueno también es justamente incentivar la creación del empleo, la creación de puestos de trabajo. ¿Cómo? Dando, por ejemplo, una deducción especial. Sueldo nuevo o sueldo de empleado nuevo permite una deducción especial en ganancias por el 100% del sueldo bruto de ese empleado, por ejemplo, por 12 meses, ¿sí? Y bueno, yo para ir redondeando un poco, lo que me parece preocupante es que siempre que hay una necesidad, la única solución que ofrece el Estado es la de crear un nuevo gravamen, ¿sí? En definitiva, porque esa no es la única solución de las finanzas públicas, ¿sí? Se está siempre viendo la recaudación, pero entiendo que como ciudadano por ahí o como profesional también que se dedica a los temas tributarios, digo que tenemos que cuidar muy bien el gasto, ¿sí? Porque en definitiva el déficit o el superávit es producto o es la consecuencia de dos factores, ¿no? Uno que suma y uno que resta, ¿sí? La recaudación suma y el gasto resta. Entonces veo muy poca preocupación por el gasto público, ¿eh? El Estado es un aparato caro, ¿sí? No solo por su extensión, porque nuestro país es extenso, sino también por la gran cantidad de municipalidades, muchas veces por ineficiencia en el manejo de ciertos recursos, pero no toda crisis genera la necesidad de recaudar más, ¿sí? Porque también lo que transmito entre colegas es que parece que el Estado no es muy eficiente en la asignación de recursos, ¿sí? Entonces, por ahí, el gran desafío, y esto no tiene que ver con las administraciones tributarias, sino que creo que es más bien un tema que tiene que ver con los ministerios, ¿no? De Hacienda y de Finanzas Públicas, un tema de política tributaria, no ya es un tema de recaudación, pero sí creo que tenemos que dar una vuelta de tuerca a esto. Como bien decía Einstein, solamente los locos repiten la misma fórmula cuando no tienen ningún resultado, ¿no? Entonces, esto merecería, por ejemplo, un reexamen de lo que es todo lo que compone nuestro gasto público, ¿sí? Y ver qué situación es ineficiente, qué gastos deberían ser abandonados, ¿eh? Así que, bueno, en definitiva, estas son las ideas que tenía para compartirles, y las inquietudes también. Muy agradecido nuevamente de poder estar en este espacio con los colegas que nos acompañan, como también con los que nos están observando desde el auditorio. Y bueno, espero que haya sido de utilidad toda esta exposición. Muchas gracias. Por supuesto que sí, Martín. Muchísimas gracias a vos. Agradezco muchísimo tu visión sobre este tema. Y quiero permitirme felicitarte por la claridad de los conceptos que has transmitido. Bueno, hasta aquí cerramos entonces con este nuevo bloque. Te invito a quedarte en el backstage para un saludo final. Así que cerramos con este bloque. Muchísimas gracias, Martín, de nuevo. Nos toca ahora abrir una ventana hacia el mundo para ver qué es lo que está sucediendo en otras administraciones tributarias. No solo con la imposición a las altas rentas, sino también con los impuestos al patrimonio. Para ello tenemos a Gabriel Borreñón, coordinador del OBINT, quien nos va a presentar un trabajo realizado por Gustavo Obercie respecto de la imposición a las altas rentas. Gabriel, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Gabriel. Muy bien, gracias. Bueno, Sí, Gabriel te presentaba como coordinador del OBINT. Contanos primero, ¿qué es el OBINT? el OBIN es el Observatorio de Innovación y Transformación Digital, que pertenece al Centro de Estudios de Administración Tributaria y fue recientemente creado a instancia del director de nuestro centro, el licenciado Horacio Castañola, que tuvo la visión de por ahí conformar un grupo que esté de alguna manera investigando y tratando de detectar, de observar cuáles son las prácticas que las diferentes administraciones tributarias están aplicando, prácticas novedosas, prácticas donde se aplican las tecnologías de la llamada cuarta revolución industrial. Bueno, ese es un poco el enfoque. En este caso particular, lo que se nos solicitó al OBIN es un relevamiento acerca de lo que está sucediendo en el mundo, diferentes países, como vamos a ver, en relación a imposición a las grandes fortunas o a las altas rentas. Perfecto. Bueno, adelante con tu presentación, te escuchamos atentamente.
Bueno, vamos, como decía, a analizar un poco cuáles son las experiencias previas y las propuestas en elaboración, ¿no? Con relación a este tema. Primera medida, vamos a un poco, el mes pasado tuvimos la posibilidad de participar de lo que se llamó el Laboratorio de Ingreso Público, que fue participar en representación del SEAT, ¿no? Fue organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la sede de Montevideo, ¿no? Y ahí, un poco para graficar por ahí la gravedad de la situación o de la crisis que están atravesando los países de América Latina y el Caribe, quisiera comentarles por ahí algunas de las expresiones o de las conclusiones que se arribaron allí. Por ejemplo, Alicia Bárcena Ibarra de la CEPAL dijo que la pandemia ha tenido graves efectos negativos en lo económico, en lo productivo y en lo social, con secuelas y efectos a mediano plazo sobre el crecimiento, el aumento de la desigualdad, la pobreza y el desempleo. Luego otros investigadores de la CEPAL por ahí profundizaron y nos dejaron algunos datos, por ejemplo, que a finales del 2020 el PBI per cápita será igual al del 2010. O sea, ellos llaman la década perdida, pero no la década perdida porque los países no hayan trabajado bien, sino porque el efecto de esta crisis se ha vuelto a valores de PBI de hace 10 años. Hacia fin de año estiman que la caída del PBI en la región alcanzará el 9,1%. A raíz de esto, también ellos, respecto al tema que nos ocupa, comentaron que en algunos de los países de la región hay un espacio para extender el alcance de los impuestos al patrimonio, a la propiedad y a la riqueza inclusive. Son discusiones que se empiezan a dar para hacer frente a los efectos de la pandemia. Mencionábamos el caso de la CEPAL, en el mismo laboratorio, el CIAT, donde participó Santiago Díaz de Zarralde, que es su director de estudios, dijo, por ejemplo, que esta caída de la recaudación del orden del 14% en la región en el primer semestre y el efecto que está teniendo en todo el mundo es algo a lo que no nos hemos enfrentado nunca. O sea, esto para dimensionar la gravedad de la situación que estos organismos que participaron junto con otros como la OCDE, el BID, la Red Sur, el Instituto de Estudios Fiscales, pero particularmente destacamos estos comentarios. Luego Santiago mencionó que a partir de los datos disponibles estaríamos esperando una caída media de la recaudación hacia fin de este año en la región del orden del 20%, lo que implica un retroceso de 20 años en los ingresos. En palabras textuales de él, se desmoronan las bases imponibles de casi todos los impuestos. Dice que, particularmente con relación al impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas, que tras la crisis de 2008 creció la preocupación por la desigualdad y la concentración de la riqueza en el mundo, ¿no? Entonces, cuando ellos proponen el CIA, que estuvo trabajando mucho en estos últimos meses, hemos escuchado a Marcio Verdi hace poco participando en la CON 2020 comentando el tema, ellos hacen unas propuestas de medidas y dentro de las medidas alternativas de financiación, las tendencias recientes potenciales, le ponen ellos como las caracterizan, hablan de la imposición progresiva sobre las rentas altas e impuestos sobre la riqueza. O sea, como que es algo que debiera al menos considerarse. Como mencionaba Gabriel, hace poco el SEAT publicó este resultado de paper, digamos, o resultado de relevamiento, cuyo autor es el contador Gustavo Bersi, que es un investigador del OBIN. Ahí vemos la dirección web donde está publicado, donde pueden acceder al mismo. Quisiera hacer una pequeña mención a que ese documento, ese relevamiento, tiene como bibliografía principal este trabajo elaborado por el Centro de Economía Política Argentina ya hacia el mes de marzo, abril, que si alguno quisiera profundizar es un buen punto de partida. Bueno, ya entrando al relevamiento publicado, podemos mencionar en la misma línea que comentábamos lo de la CEPAL, lo del CIAT, el Fondo Monetario Internacional, en un informe elaborado por el Departamento de Asuntos Fiscales en el mes de abril, también recomienda la adopción de medidas fiscales para asegurar los ingresos y promover la solidaridad. Más precisamente sugiere considerar el aumento de las tasas más altas del impuesto a las ganancias, del impuesto a los bienes personales o de la riqueza, lo que podría lograrse a través de un recargo solidario. Acá ya
introducen varias veces el concepto de solidaridad. Decíamos que el informe se dividió en dos partes, el análisis de algunas experiencias previas y los proyectos que se encuentran actualmente en elaboración y en consideración. Entre las experiencias previas hay una nuestra, que es la ley 25.239, que estableció el impuesto a las altas rentas, ¿no? Este es un impuesto de emergencia que se aplicaba por única vez a las personas humanas y sucesiones indivisas y alcanzaba a ganancias netas que hubiesen superado los 120.000 pesos. Bueno, por ejemplo, en Francia existe el impuesto de solidaridad a la fortuna, que fue creado en 1989, aplica a las personas físicas y a las sociedades conyugales en base al valor de los bienes de su patrimonio. El mínimo no imponible ascendía en el momento de su creación a 790.000 euros. Alemania, en 1999, implementó lo que llamó un recargo de solidaridad para afrontar los costos de la reunificación alemana, ¿no? Principalmente para coadyuvar el desarrollo de la República Democrática Alemana, ¿no? La alícuota fue del 5,5%, la inicial, y gravaba las ganancias de capital y los impuestos de sociedades. Entre las propuestas actualmente en elaboración, en consideración por diferentes países, se encuentra, por ejemplo, la de España, donde el gobierno manifestó su intención de crear un impuesto de solidaridad, rentas o patrimonios para costear las medidas sanitarias y las consecuencias económicas provocadas por la pandemia. En Italia tenemos en un estudio la aplicación de un impuesto del 4% a los réditos anuales, con diferentes rangos, según, digamos, rango determinado en euros, con variación de la alícuota, y prevén que se aplicaría en el año 2021 y afectaría a más de 800.000 contribuyentes. Suiza, por ejemplo, sectores minoritarios de la oposición están proponiendo la aplicación de un impuesto de solidaridad de coronavirus, que sería del 2% sobre todas las fortunas superiores a los 3 millones de francos. En Bolivia, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, el presidente recientemente electo, Luis Arce, difundió como parte de su plataforma un programa denominado Primero la Vida, donde propone crear un fondo solidario para la salud financiado mediante la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas. Brasil, por ejemplo, es un caso particular donde existen varios proyectos en discusión parlamentaria, pero su constitución brasileña ya prevé el impuesto sobre las grandes fortunas, que nunca se volvió operativo porque requería de una ley que no fue aprobada, ¿no? Todavía. En Perú, entre las distintas propuestas económicas que se formulan para paliar la crisis por COVID, se incluye la creación de un impuesto del 1% aplicable a las grandes empresas del país. Todas estas son proyectos en este momento en discusión, que se están analizando, se están planteando en estos países. También hay proyectos similares o discusiones similares en Estados Unidos, por la parte del candidato demócrata Bernie Sanders, que luego perdió, digamos, las primarias, pero bueno, hoy el Partido Demócrata ha sido electo presidente, su candidato, en Chile, en Rusia, en Reino Unido y en Ecuador, entre otros países. Esos fueron los que nosotros hemos relevado a los fines de este informe. O sea, por lo que vemos, es una cuestión que se plantea tanto en países desarrollados como en países emergentes o en desarrollo. O sea, hay, digamos, hoy en día el tema ha tomado notoriedad y está en discusión y se ha habilitado de alguna manera el análisis del mismo. Vamos, para hacer algunas reflexiones finales, decíamos recién, existe cierto grado de consenso internacional en que están dadas las condiciones de excepcionalidad como para considerar y analizar la posibilidad de financiar los gastos acaecidos en el marco de la pandemia con fondos extraordinarios originados en gravámenes aplicados a las grandes fortunas. Lo mencionaba la CEPAL, lo mencionaba el CIAT de alguna manera, el Fondo Monetario, vimos todos estos proyectos en elaboración. Podríamos decir que hay un consenso como por lo menos que el tema debiera discutirse y analizarse, y después cada país, cada nación, en función de su situación financiera y su estructura impositiva, tomará la decisión que considere apropiada, ¿no? Por un lado, quienes propician este tipo de gravámenes argumentan que la presente crisis resulta una oportunidad para equiparar la balanza en la tributación, otorgando un mayor peso a la imposición sobre el capital, ¿no?
Por otro lado, quienes por ahí no están tan de acuerdo, se oponen a este tipo de medidas, observan que la mayor carga tributaria podría afectar negativamente el crecimiento, ¿no? La recuperación de la ya golpeada actividad económica. También señalan que los impuestos de emergencia, por tiempo limitado, suelen arraigarse en los sistemas tributarios y tornarse en fuentes permanentes de financiamiento. En particular, y como dato de color y para ir cerrando, de las 3 experiencias previas que estuvimos analizando, Argentina, Francia y Alemania, Argentina con impuesto a las altas rentas, Alemania el de la tasa para la reunificación, y el impuesto, el caso de Francia, solo en el caso de nuestro país el impuesto se aplicó por única vez un único año, ¿no? En Francia y en Alemania, con diferentes modificaciones, continúa vigente. Bueno, muchas gracias. Esto es un poco, Gabriel, lo que surge de nuestro informe, y espero que haya sido claro. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Felicitaciones tanto a vos como a Gustavo Bierce por este informe, que realmente es muy esclarecedor, con una conclusión final en donde deja bien claro que esto es una discusión y cuáles son las posturas a favor y cuáles son las posturas en contra. Así que bueno, ya hemos visto el contexto mundial, vimos el proyecto argentino, cuáles son las visiones de nuestros expertos invitados. Así que damos por finalizada la transmisión del día de hoy. Vamos a estar mostrando acá en pantalla el código QR que ustedes tienen que escanear para que, luego de contestar una breve encuesta, puedan solicitar su certificado de participación. Simplemente con sus teléfonos celulares lo escanean y lo solicitan. Bueno, no me queda más que agradecerle a todos los invitados, a vos, Gabriel, de nuevo. Le voy a dar paso a González, que es nuestro subdirector, que va a hacer unas palabras finales y con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, realmente en el final de esta emisión quiero hacer un gran reconocimiento a estos colegas, como es el doctor Cos y el doctor Caranta, que han dado su opinión sobre esta temática que realmente se ha desarrollado durante este año a raíz de algo inédito como ha sido esta pandemia que ha provocado una crisis económica a nivel mundial. Pero realmente nos interesa, como aporte de la Facultad de Ciencias Económicas, a través del Centro de Estudio de Administración Tributaria, la opinión de colegas para discutir este tema en profundidad. Así que, nuevamente, doctores, les agradezco su presencia y los invito a seguir participando con nosotros en estas actividades de la administración tributaria que son fundamentales para el desarrollo del país. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y cuenten conmigo para lo que les haga falta. Gracias, Ricardo. Sí, la verdad que comparto lo que dice Ricardo, 100% a disposición para cualquier otra necesidad que tengan. Muy agradecido nuevamente por haber compartido este espacio con ustedes. Y bueno, ojalá que toda esta exposición que hemos hecho con Ricardo de algunos puntos que merecen corregirse o de oportunidades de mejora, sean bienvenidos para un mejor proyecto de ley, una mejor ley, por un nuevo gravamen que se introduzca en nuestro sistema tributario, aunque sea por una sola vez. Muy amable. Y bueno, el reconocimiento también a todos los que están presenciando esta emisión por estar ahí y estar siempre apoyando a este centro. Y nuevamente, como siempre digo, nuestro reconocimiento a las autoridades de las facultades económicas en la persona del decano, el doctor Palen Acuña, y en la persona del rector Alberto Barbieri. Muchas gracias y hasta la próxima.